¿Alguna vez te has imaginado que pueblos fueron tan feroces, tan despiadados, que hasta los imperios más temidos preferían susurrar su nombre en la oscuridad? Bienvenido a la Edad del Hierro, un mundo donde la gloria se arrancaba a golpes y la historia se escribía con fuego y cuchillas. Guerreros cubiertos de pintura emergiendo entre la niebla, ejércitos que arrasaban ciudades hasta convertirlas en cenizas, y naciones enteras obligadas a inclinarse ante su furia. No estamos hablando de simples tribus olvidadas, sino de civilizaciones que no solo resistieron a gigantes, sino que los hicieron tambalear. Y hoy vas a conocerlos cara a cara. Antes de lanzarte a este viaje brutal, dale al botón de suscribirte, porque cada capítulo de esta serie va a ser un choque directo con lo más salvaje y fascinante de la historia. Ahora dime, ¿qué otro pueblo legendario crees que merece ser contado aquí? Ajusta tu casco, toma tu espada, porque lo que viene no es un relato, es una batalla que todavía resuena en nuestra memoria. Número 1. Persas en el imperio que transformó la sangre en poder, en los albores de la Edad del Hierro. Cuando el mundo era un tablero caótico de reinos hambrientos de gloria, una fuerza silenciosa empezó a crecer en las áridas tierras de Irán. Nadie, ni siquiera los poderosos asirios, sospechaban que entre tribus dispersas y clanes olvidados se gestaba un imperio que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Todo comenzó con un nombre apenas susurrado en los registros en los persas. Bajo el yugo asirio parecían condenados a una eternidad de sumisión. Sin embargo, de la opresión nace la chispa de la rebelión. En el año 609 a.C., una gran revuelta estalló. Babilonios, medos y persas unieron sus fuerzas en un acto de desafío épico que provocó el colapso del invencible imperio asirio. Entre la confusión y la sangre derramada, surgió una figura envuelta en hacha Emenes, el ancestro mítico que dio origen a la dinastía aqueménida. Pero la historia apenas comenzaba a escribirse. El verdadero cambio llegó con el nacimiento de un niño marcado por el Ciro. Según cuenta Heródoto, el gran historiador griego, los sueños de su abuelo, el rey medo Estahielles, presagiaban que aquel infante algún día gobernaría toda Asia. Dominado por el miedo, ordenó su ejecución. Pero la vida tiene su propio camino. El niño fue salvado por un humilde pastor, creciendo en secreto entre ovejas y leyendas. Cuando Ciro alcanzó la adultez, reveló su verdadera identidad y encendió el fuego de la revolución. No solo destronó a Estahielles, sino que demostró una clemencia inaudita. Perdonó la vida de su opresor. Desde ese momento, su ascenso fue imparable. Bajo su mando, los persas conquistaron Media, derrotaron a la legendaria Lidia y finalmente tomaron Babilonia, absorbiendo sus riquezas y su prestigio. El imperio persa no solo creció, redefinió la idea misma de imperio. Ciro implantó una administración avanzada, respetó las culturas conquistadas y forjó una red de caminos y comunicaciones que unieron hacia como nunca antes. Pero en el horizonte, un nuevo enemigo se preparaba para desafiar la grandeza a los griegos, y así, el rugido de la guerra apenas comenzaba a resonar. Número 2. Cartagineses, los amos implacables del mar, en el vasto escenario del Mediterráneo, donde la riqueza y el poder viajaban en barcos veloces. Surgió una ciudad que se convertiría en el terror de los mares. Cartago, nacida de las cenizas de Tiro, una antigua ciudad fenicia. Cartago se alzó como un faro de ambición, ingenio y brutalidad. Los cartagineses no buscaban solo comerciar, ellos aspiraban a dominar. Su flota, construida con técnicas navales perfeccionadas por generaciones de marineros fenicios, se convirtió rápidamente en la más temida del mundo antiguo. Para Cartago, el mar no era una barrera, era su campo de batalla. Su mercado subía hacia el dominio absoluto, mientras las ciudades-estado griegas se enfrentaban entre sí y Roma apenas daba sus primeros pasos. Cartago extendía su influencia desde el norte de África hasta las costas de Hispania y Sicilia, donde llegaban sus naves, llegaban también sus comerciantes, sus ejércitos y sus cadenas. Pero su ascenso no pasaría desapercibido. El choque inevitable llegó con Roma, otra potencia emergente
que no aceptaría compartir el control del Mediterráneo. Así comenzaron las guerras púnicas, un conflicto épico donde la astucia cartaginesa sería puesta a prueba como nunca antes. Entre sus héroes, uno se alzaría sobre Aníbal Barca, el estratega que juró odio eterno a Roma desde su niñez. Bajo su mando, los cartagineses llevaron elefantes a través de los Alpes, desafiando las leyes de la naturaleza y la imaginación humana. Cartago era despiadada en sus métodos. Trataban a sus aliados como súbditos y a sus enemigos como escoria. Para ellos, el fin justificaba. Todos los saqueaban, comerciaban, conquistaban y a veces simplemente destruían. Sin embargo, la arrogancia también siembra su propia caída. Cartago, en su apogeo, subestimó la resiliencia romana. Una lenta y brutal serie de derrotas terminaría por sellar su destino. Pero antes de ser reducida a cenizas, Cartago escribió con sangre una de las epopeyas más intensas de la historia, demostrando que en el mar solo sobreviven los verdaderos depredadores. Número 3. Los jinetes que sembraron el terror en la estepa. En las vastas llanuras sin fin de Eurasia, donde el viento cortaba como cuchillas y los horizontes parecían no tener dueño, emergieron los citas, los amos indiscutibles de la estepa. Para los imperios civilizados, estos jinetes nómadas eran una pesadilla andante. Imposibles de atrapar, imposibles de vencer. Los citas no construían grandes ciudades ni palacios de mármol. Su hogar era el caballo, su riqueza, el ganado y su arte, la guerra. Desde la infancia, cada citá aprendía a cabalgar como si fuera una extensión natural de su propio cuerpo. En combate, disparaban flechas mortales a galope tendido, transformándose en sombras letales que surgían del polvo y desaparecían antes de que sus enemigos pudieran reaccionar. Su fama cruzó montañas y mares. El mismísimo imperio persa bajo Darío e intentó someterlos. Una campaña que en teoría debía ser una marcha triunfal, se convirtió en un humillante juego del gato y el ratón. Los citas simplemente no luchaban de frente, destruían los suministros enemigos, envenenaban los pozos, incendiaban los pastos y esperaban la desesperación. Era su aliada más fiel. Su cultura, aunque menos conocida que la de otras civilizaciones, era rica en simbolismos de guerra y muerte. Entierros fastuosos bajo kurganes adornados con arma, joyas de oro y ofrendas a los dioses de la guerra mostraban un pueblo que reverenciaba la vida y aceptaba la muerte como un paso glorioso. Aún así, su fuerza radicaba en algo más que su habilidad militar. Era su absoluta independencia. No reconocían más autoridad que la de sus propios clanes. No seguían reglas de asedio ni de diplomacia tradicional. Para ellos, ser libre era más importante que cualquier tesoro o conquista. Pero el mundo cambiaba y nuevos enemigos surgirían mientras las grandes civilizaciones se fortalecían. Los citas enfrentarían la lenta pero inevitable extinción, devorados por el mismo mundo de violencia que ellos dominaron por siglos. Hasta el último jinete, los citas grabaron su leyenda en la historia, la de un pueblo que cabalgó con el viento y sembró el terror allá donde sus sombras se proyectaban. Número 4. Anibéricos. Los guerreros indomables del fin del mundo. En los confines occidentales del mundo conocido, donde las montañas se funden con el mar y los valles ocultan secretos ancestrales, vivían los ibéricos, pueblos tan fieros que ni los conquistadores más implacables lograron doblegar sin pagar un precio en sangre. Los ibéricos no formaban un único reino, eran un mosaico de tribus independientes, cada una con su propio linaje, sus propias leyes y sus propios dioses. Pero compartían algo, un espíritu de resistencia salvaje. Para ellos, la guerra no era solo una cuestión de poder, sino un ritual de honor, una prueba de valor individual y colectivo. Su arte, grabado en piedra y metal, revela un mundo en el que el guerrero era el centro de la vida. Los ibéricos forjaban armas de hierro finamente decoradas, fabricaban armaduras resistentes y dominaban técnicas de combate cuerpo a cuerpo con una ferocidad que desconcertaba incluso a los curtidos generales romanos. Cuando los cartagineses llegaron buscando aliados o esclavos, encontraron primero resistencia, después acuerdos forzados. Pero el verdadero choque llegaría con Roma,
cuyo avance implacable encontró en la península ibérica su obstáculo más cada colina. Cada bosque y cada río se transformaron en campos de batalla improvisados. Los ibéricos no enfrentaban a Roma en formaciones organizadas. Su guerra era de guerrillas, emboscadas, ataques relámpago, sabotajes que desgastaban la voluntad de los invasores. No solo luchaban por su tierra, luchaban por su derecho ancestral a ser libres, a vivir y morir según sus propios designios. Cada derrota era una semilla de nuevas rebeliones, cada victoria un eco de su feroz determinación. Roma tardó casi 2 siglos en conquistar completamente Hispania, y aún entonces el espíritu indomable de los ibéricos nunca fue aplastado del todo. Su sangre, su rebeldía y su legado sobrevivieron, entrelazándose con los futuros pueblos que construirían nuevas naciones en los confines del mundo. Los ibéricos demostraron que no importa el tamaño del enemigo, mientras haya tierra bajo los pies y coraje en el corazón. La resistencia siempre encuentra su camino. Número 5. En Pictos a los fantasmas indómitos de la niebla. Más allá del muro que el Imperio Romano construyó para separar la civilización de la barbarie, en las tierras cubiertas de niebla y misterio que hoy conocemos como Escocia habitaban los pictos guerreros envueltos en leyendas tan salvajes como el paisaje que los vio nacer. Los romanos los llamaron Pictae, los pintados, debido a los tatuajes o pinturas rituales que cubrían sus cuerpos. Pero su marca iba más allá de su apariencia. Eran espíritus libres, imposibles de conquistar, invisibles como la niebla que protegía sus hogares entre colinas, pantanos y bosques espesos. Cuando los ejércitos romanos avanzaron hacia el norte, esperaban enfrentar enemigos primitivos y desorganizados. Lo que encontraron fue una resistencia implacable, inteligente y feroz. Los pictos no luchaban en batallas campales abiertas. Atacaban desde la sombra, golpeaban con violencia brutal y luego se desvanecían en la niebla como fantasmas vengativos. Ni siquiera la construcción del imponente muro de Adriano, una muralla colosal que cortaba la isla de lado a lado, pudo detenerlos. Conocían cada sendero oculto, cada paso olvidado en la geografía indomable de su tierra, Natalia. Para ellos, el muro no era un obstáculo, era simplemente otro desafío que sabían cómo burlar. Su sociedad, aunque tribal y descentralizada, estaba basada en alianzas fluidas y en un profundo respeto por el valor personal. La traición era castigada con brutalidad, pero el honor en combate era celebrado por generaciones. Los romanos intentaron todo: campañas de exterminio, sobornos, asentamientos forzados. A nada funcionó. Los pictos no podían ser seducidos ni dominados. Ellos no deseaban el oro romano ni sus lujos. Deseaban su libertad y estaban dispuestos a matarse y matarlos 1000 veces para defenderla. Con el tiempo, el imperio se retiraría agotado y humillado. Los pictos, como sus tierras brumosas, permanecerían invictos, indescifrables, eternos, en los anales de la historia. Los pictos viven como el eco de una furia ancestral, una prueba de que hay pueblos que jamás se arrodillan, ni siquiera ante los imperios más poderosos. Número 6. En celtas. El rugido de los dioses antiguos, en los verdes valles y los bosques brumosos de Europa occidental. Resonaba un canto de guerra tan antiguo como la tierra misma. Era el grito de los celtas, un pueblo de guerreros, bardos y druidas, cuyo espíritu salvaje y conexión con los dioses antiguos desafiaba cualquier intento de conquista. Los celtas no construyeron imperios de mármol ni dejaron bibliotecas de piedra. Su legado vivió en las canciones, en las espadas forjadas con hierro sagrado y en los rituales celebrados bajo el cielo abierto. Para ellos, el mundo natural era sagrado y la guerra una danza feroz en honor a sus deidades caprichosas. Vestidos con túnicas brillantes y a menudo armados solo con un escudo y su valor, los guerreros celtas se lanzaban a la batalla con un furor casi místico. No era raro que se enfrentaran a sus enemigos completamente desnudos, cubiertos a penthouse por pinturas rituales, mostrando un desprecio absoluto por la muerte. El contacto inicial de los celtas con las grandes civilizaciones como Roma y Grecia fue tan brutal como fascinante. Los escritores romanos hablaban de su ferocidad, su amor por la libertad y su desprecio por las normas
civilizadas. Para los celtas, la mayor gloria era morir luchando con el nombre de sus ancestros en los labios, pero no todo era caos. Los celtas eran maestros artesanos, creadores de joyería exquisita, espadas de calidad inigualable y sistemas de leyes orales complejos. Sus sociedades, aunque tribales, estaban organizadas en clanes que celebraban pactos, alianzas y rivalidades en un tejido social tan vibrante como peligroso. Cuando Roma decidió expandirse hacia el norte, encontró en los pueblos celtas una resistencia encarnizada. Los galos saquearon Roma en el siglo IV a.C., dejando una marca imborrable en el orgullo romano. Más tarde, en Britania, los celtas plantarían las semillas de rebeliones épicas, como las lideradas por la mítica reina Boúdica. Pero como muchas llamas brillantes, el rugido de los dioses celtas comenzó a apagarse bajo el peso aplastante del avance imperial. Sin embargo, en los ecos de las montañas y en los ríos que atraviesan Europa, aún puede escucharse el antiguo clamor de los guerreros que nunca se rindieron sin luchar. Número 7. Tracios, la furia salvaje que desgarró imperios en los valles oscuros y las montañas agrestes de lo que hoy es Bulgaria. Rumania y parte de Grecia surgió un pueblo que vivía para la guerra y moría por su libertad. Los tracios, su nombre para los antiguos griegos y romanos, evocaba imágenes de salvajismo indomable, de guerreros que preferían la muerte a la rendición. Los tracios no construyeron grandes imperios ni aspiraban a gobernar vastos territorios. Su vida giraba en torno a la tribu, la sangre y el honor. Su habilidad como jinetes y su destreza en el combate cuerpo a cuerpo los convirtieron en mercenarios muy solicitados, incluso por aquellos imperios que temían enfrentarlos en el campo de batalla. Sus guerreros eran fácilmente cabello largo, tatuajes de guerra, espadas curvas, las célebres ronfallas que desgarraban carne y armadura con una brutalidad aterradora. Para los tracios, la guerra era un acto sagrado, un camino directo hacia la gloria inmortal, aunque divididos en cientos de tribus. Ocasionalmente se unían bajo caudillos carismáticos capaces de levantar ejércitos enteros. Uno de los más famosos fue Espartaco, quien, nacido esclavo, llevó la furia tracia al corazón de Roma, desafiando la autoridad de la República con una revuelta que hizo temblar los cimientos del pacto. Poder romano, el desprecio tracio por la vida cómoda y su inclinación a la violencia ritual confundían a sus enemigos, mientras los romanos y griegos valoraban las ciudades y las leyes escritas. Los tracios honraban la naturaleza salvaje, las promesas hechas con sangre y los pactos de honor más allá de la muerte. Roma intentó conquistar Tracia una y otra vez, solo para encontrar resistencia brutal tras resistencia brutal. Cada victoria romana era amarga, manchada de pérdidas enormes y combates desesperados contra enemigos que luchaban como si cada batalla fuera la última. Finalmente, la tierra de los tracios sería incorporada al imperio, pero su espíritu, su desafío al orden establecido, no sería tan fácilmente enterrado. Hasta el final, los tracios demostraron que incluso los imperios más grandes podían desgarrarse bajo la furia de los pueblos libres. Número 8. Germanos. El azote imparable del norte helado en las tierras oscuras y heladas más allá del Rin, donde los bosques parecían no tener fin y los inviernos quebraban la voluntad de los más fuertes. Vivían los germanos, clanes salvajes que juntos se convertirían en la pesadilla eterna de Roma. Los germanos no conocían reyes en el sentido tradicional. Eran hombres y mujeres libres, unidos por sangre, honor y tradición. Su lealtad pertenecía al clan y al guerrero más valiente, no a una corona impuesta. Esta estructura descentralizada los hacía imprevisibles, peligrosos y casi imposibles de someter. Cuando Roma extendió sus fronteras hacia el norte, subestimó a estos pueblos bárbaros. Las legiones, acostumbradas a enfrentar ejércitos organizados, no estaban preparadas para las emboscadas súbitas, los ataques relámpago y la brutalidad sin cuartel que los germanos desataban en la espesura de los bosques. El golpe más devastador llegó en el bosque de Tutabargo,
donde un confederado germano llamado Armin, entrenado en las tácticas romanas, traicionó a sus antiguos amos en una emboscada perfecta. 3 legiones romanas fueron aniquiladas hasta el último hombre. El eco de esa derrota reverberaría por siglos en la memoria de Roma. Los germanos no luchaban por conquista, sino por supervivencia. Para ellos, defender su tierra era defender su identidad misma. Cada incursión romana era recibida con una ferocidad renovada. Cada asentamiento enemigo era un recordatorio de que la libertad debía ser defendida sin tregua ni piedad. A pesar de siglos de guerras, pactos frágiles y campañas sangrientas, Roma jamás logró dominar plenamente las tierras germánicas. Y cuando la decadencia del imperio se hizo evidente, fueron los germanos, los basígedas, los vándalos, los ostrogodos, quienes lanzaron el golpe final que fragmentó el mundo romano. El espíritu germano, forjado en la crudeza del norte helado, resistió el paso del tiempo. En cada batalla, en cada rebelión, dejaron una marca imborrable, la de un pueblo que prefería morir de pie en los bosques antes que vivir arrodillado bajo un estandarte extranjero. Número 9. Lusitanos. El grito eterno de la resistencia en las tierras escarpadas de la península ibérica. Entre montañas indomables y valles ocultos, surgió un pueblo cuyo nombre se convertiría en sinónimo de los lusitanos. Guerreros por necesidad, defensores de su tierra por convicción, los lusitanos lucharon como pocos contra la máquina implacable del Imperio Romano. Los lusitanos no eran un imperio ni un reino organizado. Eran tribus libres, unidas por un idioma, costumbres comunes y un amor feroz por su independencia. Vivían de la tierra, de la caza, del pastoreo y de la guerra. Cuando era necesaria, su conocimiento del terreno y su habilidad para desaparecer en la naturaleza les confería una ventaja mortal contra cualquier ejército invasor. Cuando Roma intentó someter la región, pensó que sería una campaña rápida. No imaginaban que se enfrentarían a uno de los líderes más legendarios de la historia, Viriato antiguo. Pastor convertido en guerrero, Viriato se transformó en el símbolo viviente de la rebeldía lusitana, con tácticas de guerrilla magistralmente ejecutada, emboscadas implacables y un profundo conocimiento del terreno. Viriato y sus hombres derrotaron repetidamente a los ejércitos romanos, humillando a generales que habían brillado en otras campañas. La élite de Roma, acostumbrada a la victoria, veía con horror cómo su moral y recursos se desangraban en las montañas lusitanas. La guerra no era solo física, era también psicológica. Los lusitanos demostraban que ningún imperio, por vasto que fuera, podía quebrar la voluntad de un pueblo decidido a resistir. Cada victoria lusitana era un canto a la libertad. Cada derrota romana, un recordatorio de que la arrogancia era un arma de doble filo. Finalmente, incapaz de vencer a Viriato en el campo de batalla, Roma recurrió a la traición. Viriato fue asesinado mientras dormía, traicionado por hombres que creyeron comprar su libertad. Pero aunque el líder cayó, el espíritu de los lusitanos jamás fue apagado. Su grito de resistencia sigue resonando a través de los siglos, recordándonos que la libertad es un tesoro que ni el acero ni el oro pueden comprar. Número 10. Byzantinus, el último bastión de un mundo en ruinas. Cuando el coloso romano comenzó a desmoronarse bajo el peso de su propia corrupción y la presión de enemigos implacables, un nuevo faro de civilización se encendió en el Bizancio. Lo que muchos creyeron sería solo una sombra del viejo imperio, se transformó en un gigante por derecho propio. El Imperio Bizantino, el último bastión de un mundo que se caía a pedazos. Fundada sobre las cenizas de Roma, Constantinopla se convirtió en la joya más preciada del Mediterráneo oriental. Protegida por murallas imposibles de franquear, una flota formidable y una diplomacia tan afilada como cualquier espada, la ciudad resistió siglos de asedio, intrigas y guerras. Los bizantinos no eran simplemente herederos de Roma, eran una nueva civilización que mezclaba lo antiguo con lo innovador. Su ejército, liderado por generales como Belisario y Narcés, perfeccionó el arte de la guerra defensiva y ofensiva. Su caballería de élite, los catafractos, era el terror de los campos de batalla, combinando armadura pesada y tácticas de choque letales. Pero la verdadera arma de Bizancio era su inteligencia estratégica. Sabían cuándo pelear, cuándo comprar aliados y cuándo jugar enemigos entre sí.
Su diplomacia mantenía un delicado equilibrio de poder entre los bárbaros del norte, los persas del este y las amenazas internas que jamás desaparecían. En su apogeo, el Imperio bizantino recuperó vastas extensiones del antiguo Imperio romano, desde Italia hasta el norte de África. Y aunque las derrotas también marcaron su historia, nunca dejaron de ser una fuerza a respetar, incluso cuando los enemigos parecían multiplicarse sin cesar. Más que cualquier espada o tratado, fue su capacidad de adaptarse, de abrazar el cambio sin perder su esencia, lo que permitió a Bizancio resistir mucho más tiempo que su predecesora romana. Sin embargo, la historia no perdona la debilidad eterna. Nuevas amenazas surgían en el horizonte, y mientras Constantinopla brillaba como un faro, las sombras del mundo medieval se acercaban inexorablemente. Los bizantinos, últimos guardianes de la antigüedad clásica, defendieron su legado hasta el final, demostrando que incluso en un mundo en ruinas, el espíritu humano puede erguirse desafiante contra la oscuridad. Número 11. Sasánidas, el rugido persa que desafió a Roma. Cuando el eco de los antiguos aqueménidas parecía haberse desvanecido en las arenas del tiempo, una nueva dinastía surgió en Persia para devolver el orgullo y el poder a su tierra. Los sasánidas, con un rugido que estremeció al mundo antiguo, desafiaron a Roma en su propio terreno y reavivaron el sueño de un imperio persa indomable. Fundados por Ardashir y los sasánidas, no solo restauraron la gloria perdida, sino que transformaron a Persia en una superpotencia renovada. En sus palacios adornados de mármol y mosaicos, se tejía una civilización que combinaba la fuerza militar con una cultura sofisticada, donde la religión zoroastriana guiaba tanto al trono como a las espadas. Los emperadores sasánidas se veían a sí mismos no solo como gobernantes, sino como guardianes de un orden sagrado, y no temían enfrentarse a los gigantes de su tiempo. Roma, en su máxima extensión, descubrió que, al este, más allá del Éufrates, existía un enemigo digno de respeto y de temor. Las guerras entre Roma y Persia se volvieron cíclicas, interminables, batallas épicas como la de Edesa, donde el emperador romano Valeriano fue capturado vivo por el rey Hyperprino, dejaron cicatrices profundas en el orgullo romano. La maquinaria de guerra sasánida era tan impresionante como su diplomacia era astuta. Elefantes de guerra, caballería pesada y un sistema de fortalezas estratégicas hicieron que cualquier intento de invasión fuera un suicidio prolongado. Y cuando la guerra no era conveniente, los sasánidas sabían manipular a sus enemigos desde las sombras, jugando con alianzas y traiciones como maestros en un tablero de ajedrez sangriento. Durante más de 4 siglos, los sasánidas mantuvieron el equilibrio de poder en el Medio Oriente, sirviendo como muro de contención tanto para los romanos como posteriormente para las nuevas fuerzas emergentes del Islam. Finalmente, no sería Roma quien los derrotaría, sino un enemigo nuevo y las conquistas árabes. Pero hasta su último aliento, los sasánidas demostraron que la llama de Persia jamás podía extinguirse fácilmente. Número 12. Godos, visigodos y ostrogodos, los sepultureros de un imperio. Cuando el peso de los siglos quebró los cimientos de Roma, no fue el tiempo ni la corrupción quienes dieron el golpe final. Fueron los godos y sus ramas visigodas y ostrogodas los que sellaron el destino del imperio que alguna vez se creyó eterno. Originarios de las frías tierras más allá del Danubio, los godos eran un pueblo endurecido por la adversidad. Su vida era un constante vaivén entre la migración, la guerra y la supervivencia. Impulsados por la presión de otros pueblos nómadas como los hunos, se desplazaron en masa hacia las fronteras romanas, buscando tierras fértiles y un futuro. Roma, debilitada y dividida, vio llegar a estas hordas desesperadas y orgullosas. Algunos emperadores intentaron integrarlos como aliados, otorgándoles tierras a cambio de servicio militar, pero la tensión era inevitable. Los abusos, el hambre y el desprecio romano encendieron la chispa de la rebelión. Bajo el liderazgo de Alarico, los visigodos lograron lo impensable. En el año 410, saquearon Roma por primera vez en casi 800 años. La ciudad eterna caía ante invasores extranjeros. Fue un golpe no solo militar, sino psicológico.
El mito de la invencibilidad romana se derrumbaba bajo el paso de botas góticas. Mientras tanto, los ostrogodos, liderados por Teodorico el Grande, construirían su propio reino sobre las ruinas del poder romano en Italia, combinando las tradiciones germánicas con la sofisticación romana para crear un legado híbrido que influiría en el nacimiento de Europa medieval. Los godos no fueron simplemente destructores, fueron también constructores de un nuevo orden. Su herencia perduró en leyes, en arte, en el tejido mismo de los reinos que surgirían después del colapso imperial. Pero para Roma, el daño era irreversible. Lo que alguna vez fue un faro de civilización quedó reducido a fragmentos mientras nuevas fuerzas modelaban el continente. Así, los godos, visigodos y ostrogodos no solo sepultaron un imperio, marcaron el nacimiento de una nueva era en la que el mundo antiguo daría paso al turbulento y fascinante mundo medieval. Cada civilización narrada aquí fue un fragmento de ese mosaico violento y fascinante que dio origen al mundo moderno. Algunos sucumbieron ante imperios más poderosos, otros evolucionaron y algunos simplemente desaparecieron en la niebla del tiempo. Pero su legado, su espíritu indomable, sigue vivo en nuestras lenguas, nuestras leyes y nuestras culturas. Porque la historia no es un cuento de vencedores y vencidos. Es un río de luchas, sacrificios y sueños que nunca dejan de fluir. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.